Vamos a iniciar esta actividad escuchando la nota del himno nacional de la República Dominicana. Compañero Fidel Santana, presidente del Frente Amplio. Compañera Mónica Zapata, coordinadora del Frente Amplio en los Estados Unidos y Canadá. El Comité de Queens, que se honra con llevar el nombre de Amin Abel Hasbun, junto con todos y todas los compañeros Frente Amplistas, queremos esta noche darle un tributo de recordación a la figura del que fuera un ejemplar y extraordinario líder revolucionario, el compañero Amin Abel Hasbun. En el 43 aniversario del vil y cobarde asesinato cometido por policías criminales al servicio del entonces presidente de la República Dominicana, doctor Joaquín Balaguer. Para recordar a ese gran líder revolucionario, el compañero Fidel Santana, presidente del Frente Amplio, gran conocedor de la vida y obra de Amin Abel, nos ofrecerá una magistral conferencia. Una vez más, darle las gracias por su solidaridad con el Frente Amplio, por su asistencia. Y esta noche nos queremos dar un baño de patria, refrescar nuestra memoria histórica y no olvidar uno de los más aberrantes crímenes que cometió el régimen de Balaguer. Vamos a compartir el recuerdo y el honor, la vida y la honra del inmenso gigante dormido, Amin Abel Hasbun. Me siento orgullosa, honrada de presentarle esta noche al futuro presidente de la República, licenciado Fidel Santana. Amén vive. Amén vive. Muy buenas noches. Saludar y al mismo tiempo expresar nuestra honra con la presencia del señor Ildefonso Lagares, vicepresidente de una entidad para nosotros de gran importancia, que es el Instituto Duartiano, que preserva la memoria histórica de quienes con su vida y su ejemplo fundaron nuestra nación. Agradecer al presidente que no está aquí acompañándonos y a toda su directiva con quienes compartimos en la noche de ayer un hermosísimo conversatorio sobre la vida y el ejemplo de Juan Pablo Duarte. Agradecer la presencia de Roberto Mercedes, secretario ejecutivo de la organización Alianza País. Sin lugar a dudas, que hablar de Amin es hablar de un ser extraordinario, pero de un ser de carne y hueso. Un hombre, un joven, un niño que como cualquiera de nosotros estaba hecho del mismo material, estaba implicado en la misma realidad histórica, cultural de muchos otros, pero que tomó un camino que lo lleva a destacarse desde temprana edad, siendo parte de una familia de condiciones económicas, digamos que buenas,
Era el segundo de una familia de cinco varones. Sus ascendientes de origen árabe se dedicaban al comercio, y este niño desde temprana edad comenzó a mostrar su sensibilidad, su inteligencia, su gran capacidad para afrontar los desafíos académicos. Desde muy temprana edad destacó por ser un brillante estudiante. Su padre incluso nos narraba cuando estaba vivo, y eso lo recogemos en el libro Amin Abel, un gigante dormido, que aprendió a leer y a escribir solo. Y cuando el viejo vino a darse cuenta, que lo veía a veces con periódicos en la mano, creía que estaba, decía él, mirando musarañas, y en realidad el muchachito había aprendido a leer. Y cuando lo llevó a inscribirlo a un colegio, lo evaluaron y los profesores decían que tenía conocimientos ya que le permitían estar en el 3er grado de primaria, pero que por su edad, porque era demasiado pequeño, tenían necesariamente que iniciarlo en el 1er grado. Destacó desde el 1er grado hasta que culminó sus estudios universitarios como el más brillante estudiante, el de las notas más sobresalientes. Decían sus compañeros que era el número 1 porque su nombre era Amin Abel y por tanto estaba el primero en la lista del curso. Era el número 1 también porque por ser el más destacado en las notas lo sentaban en la primera silla, y obviamente era el número 1 en todos los reportes de notas semanales, mensuales y de fin de año. En el libro encontramos sus índices académicos en el Colegio La Salle, que son sorprendentes porque nunca bajó de 97, 98, 100, ¿verdad? O sea, era realmente un muchacho sorprendente. Sus hermanos se preguntaban cómo lo hacía, cómo era que a mí, que no estudiaba tanto como ellos, que incluso sacaba tiempo para irse al cine y hacer paseos, le iba mejor que a ellos, que tenían que dedicar muchas horas a estudiar, a leer, ¿no? Este muchacho, no obstante, mostraba una disciplina y un aprovechamiento del tiempo fuera de lo común, porque incluso cuando iba en la guagua hacia su colegio o a cualquier lugar, siempre iba leyendo. Mientras nosotros estábamos jugando, este joven estaba leyendo, y por tanto adquirió una cultura general, universal, muy por encima del común de los niños y luego de los adolescentes y jóvenes, destacándose como un estudiante fuera de serie. Incluso en la universidad, la carrera de ingeniería, hasta hoy se destaca como el estudiante más sobresaliente. En una época en que los exámenes se hacían orales, había que pararse frente a un jurado, se le hacían preguntas y entonces los profesores evaluaban, y sus notas son sobresalientes, aún en esa condición de exámenes orales. Un profesor que tenía fama de quemar testimonia que nunca pudo quemar ese muchacho, aún queriendo, ¿no?, quemarle alguna materia, no pudo nunca quemar a este muchacho, porque realmente en muchos aspectos manejaba más información de la que los propios profesores de la carrera de ingeniería tenían. Junto a esa brillantez, esa inteligencia
cultivada por una disciplina de estudio y de lectura, destaca un joven de un carácter afable, sencillo, sensible frente a la pobreza humana, de esa familia, de los niños de esa familia, el único que siempre estaba presto a solidarizarse con personas pobres, a apoyar incluso a personas que trabajaban en su casa y a quitar su propia ropa para darla. A veces contaba la madre que a mí llegaba sin ropa, ¿sí? Regalaba los zapatos o regalaba la camisa, porque había encontrado algún niño que no tenía zapatos o que no tenía camisa y llegaba diciéndole a los padres que le habían regalado. O sea, desde niño tuvo esa sensibilidad. No fue nunca una persona apegada a lo material, siempre una disposición de desprenderse, de dar lo suyo a los demás, de compartir, de solidarizarse. Fue además una persona consecuente, una persona que nunca guardó su pensamiento, siempre dijo lo que creía, siempre enfrentó cualquier acto que entendía una injusticia y sobre todo siempre llevó a la práctica sus ideas, y eso lo convirtió desde muy temprana edad en un joven admirado y respetado por sus maestros, por sus compañeros, por sus amigos y por la juventud del país, que lo fue conociendo como un líder capaz y una persona dedicada y entregada a la causa revolucionaria. A mí destaca además por ser una persona capaz de desplazarse, de haber vivido en las comodidades y sin ningún resabio bajar y compartir las precariedades de la pobreza, y hacerlo con tanta naturalidad que parecía haber vivido toda la vida y no haber conocido las comodidades. Se le conoció, por ejemplo, sembrando arroz en la zona de Arenoso, se le conoció durmiendo en el suelo, se le conoció transportándose en camiones de carbón, llegar a la ciudad prácticamente teñido de carbón, pasar hambre junto a sus compañeros. A mí también destacó por su valentía personal. Era un hombre delgado y de tamaño no muy alto, que sin embargo nunca rehuyó el desafío del valor, siempre que éste estuviera vinculado a la defensa de sus ideas y del ideal revolucionario. Destacó con valentía, se le conoce muchos actos de valentía personal, por lo que también se le reconoce precisamente humildad, sencillez, pero al mismo tiempo valentía y firmeza, el no dejarse doblegar, el no echar atrás aún frente a amenazas en las que su propia vida estaba en juego. Son elementos de su carácter personal que vale la pena recordar en un conversatorio como este. Luego, el segundo aspecto, el de su militancia revolucionaria, que se inicia
incluso antes del ajusticiamiento del dictador Trujillo, porque a mí fue impactado por un profesor suyo en el Colegio La Salle que estimulaba en los jóvenes una postura antidictadura, y él y otros muchachos llegaron a participar en algunas actividades de propaganda revolucionaria antes de la muerte del dictador. Pero su impronta resurge con mucha fuerza a partir de la fundación de la Federación de Estudiantes Dominicanos, en la que no participó inicialmente en sus reuniones de fundación, pero que en los meses subsiguientes destacó por su participación activa y militante. Sobre todo en el mes de octubre del año 61, fue el iniciador, el detonante de lo que se conoció como la destrujillización. Un proceso en que los estudiantes comenzaron a destruir las estatuas y los retratos del dictador que estaban diseminados en la Universidad de Santo Domingo y que estaban también en todas las escuelas y liceos del país, muchos de los cuales llevaban el nombre de Trujillo o de algunos de sus familiares. Amín es el que inicia, junto a otros jóvenes en la Universidad de Santo Domingo, ese proceso de destrujillización. Recuerden sus compañeros que la primera estatua del dictador, estando en el gobierno todavía, Ramfi Trujillo y la familia Trujillo estando en el poder, no habían salido todavía del poder, la primera estatua de Trujillo que rodó escaleras abajo en República Dominicana, la lanzó Amín Aver desde la segunda planta de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, de la Universidad de Santo Domingo, todavía no era autónomo. Y cuentan sus compañeros que ese hecho fue tan significativo, tan grandioso, que un coronel de la policía que había llegado a reprimir la protesta, cuando vio rodar escaleras abajo el busto de Trujillo, prácticamente se paralizó y no hizo nada. Porque para la policía y para esos estamentos de poder y para el propio pueblo dominicano, un acto como ese era inconcebible. Que alguien lanzara una estatua de Trujillo o quemara un retrato era una cosa impensable en esa cruenta dictadura. Y este muchacho, con ese gesto, dio inicio a un proceso en el que todos los cuadros, los retratos, las estatuas de Trujillo que había en la universidad, ese día fueron quemados o lanzados escaleras abajo. Y eso luego tuvo continuidad en todo el territorio nacional, porque en horas de la tarde, entonces, se fue Amín con otro de sus compañeros a la calle El Conde, y en una heladería, la heladería América, en donde había un cuadro grande de Trujillo también, estos muchachos tomaron aquel cuadro y lo llenaron de helado, le tiraron muchísimo helado y salieron corriendo, y eso fue también un fenómeno en medio de aquella situación, unos muchachos atreverse a hacer eso contra el jefe. Y luego eso tomó un ribete en el que todos los jóvenes de todo el país, día tras día, comenzaron a destruir cuadros de Trujillo, estatuas de Trujillo, incluso a despegar, a desprender los nombres de las escuelas y liceos que llevaban el apellido Trujillo o el nombre de algún pariente de Trujillo. Eso se le llamó la destrujillización, y tuvo incluso
un acontecimiento sangriento como secuela, que lo fue la insurrección estudiantil del 20 de octubre en la calle Payá, donde fueron asesinados varios estudiantes, heridos decenas, y prácticamente se produjo un acontecimiento muy doloroso, pero al mismo tiempo muy esperanzador, porque la juventud dominicana se expresó como una juventud rebelde y marcó un rumbo claro de que había que culminar con la salida de Balaguer y del resto de la familia Trujillo, cosa que sucedió empezando el año 1962. Amin se destaca en estas luchas y cobra relevancia política nacional cuando asume la Secretaría General de la Federación de Estudiantes Dominicanos en enero del año 64, en medio del gobierno golpista del triunvirato. Se había depuesto a Juan Bosch en septiembre del año 63, y ese golpe de Estado había generado en el país una serie de protestas estudiantiles. En todas ellas participaba Amin, y sin embargo en la Federación de Estudiantes había una escisión, una división. Habían dos grupos y por tanto habían dos federaciones de estudiantes. Con la llegada de Amin, entonces se reunifica la Federación de Estudiantes Dominicanos y se ponen en condiciones de librar una lucha más contundente en contra del triunvirato y por el retorno de la democracia, de la Constitución del 63 y también del gobierno de Juan Bosch. Amin destaca en esa resistencia junto a sus compañeros. Se destaca grandemente en la lucha en contra del examen de admisión en la UAS, que pretendía imponer una prueba a todos los estudiantes que ingresarían a esta entidad universitaria, y que fue rechazado por Amin y sus compañeros de lucha. Fue derrotada esa pretensión con una actitud firme, pero que costó a todos los dirigentes la expulsión de la universidad, incluyendo a Amin, quien fue expulsado por 3 años, y el resto de sus compañeros por 2 años. Ahí estaban entre sus compañeros Narciso González Narcisazo, quien sería desaparecido ya en el año 94, pero también estaban destacados dirigentes como Narciso Isaconde, entre otros, que fueron sancionados y expulsados junto a él en medio de aquella lucha. Amin se destaca también en la guerra patria. Primero, la insurrección popular, que se convierte en guerra patria con la intervención militar norteamericana. Se destaca por ser un combatiente de primera línea. Estaba casándose el día 24 de abril en Puerto Plata, cuando se enteran de los acontecimientos. Iba de luna de miel para Constanza, para Jarabacoa, perdón, y los acontecimientos le hicieron cambiar de rumbo. La luna de miel terminó convertida precisamente en una experiencia combativa, porque Amin, aún con las dificultades para llegar a Santo Domingo, el 26 en la mañana estaba integrándose a los combates, y desde ese momento no paró de pelear hasta que terminó aquella contienda.
Se destaca en la guerra por ser el último combatiente en salir de la zona norte, donde se estaba desarrollando la operación Limpieza, quien cubrió la retirada de Roberto Duvergé y de todos los dirigentes del 14 de junio y decidió quedarse para que los demás pudieran salir. Ese fue amigo. Dice Mirna, su esposa, que llegó y se quedó dormido por más de 24 horas, porque en esa última fase duró 3 días sin dormir y sin comer, combatiendo, cercado por las tropas del CEFA y los norteamericanos, y pudo salir por el antiguo aeropuerto General Angus, que estaba convertido en una zona de muchas malezas, y por ahí pudo salirse y llegar hasta su casa. Se destaca por su asombrosa valentía en la guerra. Cuando se asalta la fortaleza Osama, el primer combatiente del pueblo que entra a la fortaleza Osama es Amín. Produce un hueco en la pared de un cañonazo de un tanque de guerra, y por ese hueco el primero que entra y dirige el asalto a la fortaleza Osama lo es este muchacho, un muchacho de apenas 21 años cuando se producen estos hechos. Se destaca también como subdirector de la escuela, de la academia militar que se establece en la zona constitucionalista. Es el segundo al mando y allí juega un papel importantísimo en el entrenamiento y la formación política de los combatientes. De modo que en esa contienda juega un papel sumamente importante. Y en medio de esa contienda es el autor, el artífice del movimiento de renovación de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Acuérdense que estaba expulsado él y todos sus compañeros, y entonces lo que hacen es que profesores, estudiantes y empleados universitarios que estaban participando en la Guerra de Abril, dirigidos por Amin Abel, comienzan a planificar un proceso de reforma universitaria y planifican sacar a las autoridades que habían expulsado a los dirigentes estudiantiles. Y pasada la guerra llevan a cabo precisamente ese movimiento renovador que expulsa de la universidad definitivamente a todo aquel tinglado trujillista que dirigía la Universidad de Santo Domingo, y que a partir de entonces convierte a esa universidad en un centro democrático, de cogobierno, donde se refugió prácticamente todo el espíritu de lucha del pueblo dominicano. Amin destaca también en las luchas propiamente revolucionarias, en la militancia comunista. Forma parte hasta el año 65 del movimiento revolucionario 14 de junio, luego se integra al movimiento popular dominicano y se destaca por su consecuencia. Recorrió prácticamente todas las regiones del país en tareas políticas, estuvo en el este dirigiendo a los obreros del Central Romana, estuvo en el sur en trabajos campesinos desde San Juan de la Maguana, estuvo en Santiago dirigiendo el Comité Regional Norte, estuvo en el nordeste, la zona de San Francisco de Macorís y toda esa zona rosera del Bajo Yuna. Estuvo también dirigiendo el Comité del Distrito de la capital, de modo que era un experimentado cuadro político y un organizador nato, un hombre de total dominio del trabajo organizativo.
Se destaca en los esfuerzos de organización social, los grupos campesinos, incluso jugando un papel muy destacado en los comités de recuperación de tierra, que serían los antecedentes de lo que luego fue el movimiento campesino independiente. Pero junto con un campesino a quien le llamaban Boyoyo, de la zona de Puerto Plata, aprendió el lenguaje y la cultura campesina, y se destaca en un esfuerzo incluso que lo llevó hasta el trabajo de alfabetización de campesinos, incorporando a la lucha revolucionaria a gente incluso que habían sido cuadros destacados del balaguerismo, como es el caso de Viejo Pedro. También lo alfabetiza y termina convirtiéndolo en un militante de primera línea que muere asesinado también por la dictadura balaguerista. A mí se destaca también en la resistencia a la represión. Desde muy temprana edad fue un muchacho que afrontó con mucha gallardía la represión policial. Nunca huyó a ese desafío. Cuando fue dirigente estudiantil se le vio en muchas ocasiones en refriegas, en peleas cuerpo a cuerpo, incluso con agentes policiales. Le tocó la cárcel, la dureza de la cárcel en esa dictadura balaguerista en varias ocasiones, incluyendo una en la que se le escapó, salió caminando del Palacio de la Policía, se fugó y generó un problema gravísimo, porque la prensa que había afirmado que la policía había apresado a Amin y se lo habían llevado, y luego Amin no aparecía en el cuartel de la policía y nadie sabía dónde estaba. Eso generó un problema en la opinión pública gravísimo para los mandos policiales de la época. Y lo que pasó fue que el muchacho, en un descuido, estaba sentado, se paró y salió como Pedro por su casa, salió caminando y se fue. En otras ocasiones estuvo preso muchos meses, fue apresado en la zona de Bajo Yuna, fue procesado y condenado y tuvo la victoria, y allí destacó por su valentía también. En momentos muy difíciles, los presos eran sometidos a mucha represión, y siempre que había abusos contra sus compañeros, el primero que estaba peleando y dando puño era Amin, y eso lo destacan sus compañeros de prisión. Nunca rehuyó a ese deber de defender a sus compañeros o a él mismo cuando había alguna agresión policial en la cárcel de la Victoria. De modo que de él pudiéramos hablar horas, anécdotas, vivencias, aportes en esa etapa revolucionaria. El último periodo de tiempo muy delicado fue el que finalmente lo lleva a la muerte, que fue la operación que buscó el excarcelamiento de Maximiliano Gómez y más de 20 dirigentes revolucionarios que estaban presos en cárceles dominicanas, y que fue a partir de una operación de secuestro de un destacado diplomático norteamericano en territorio dominicano. Ese hecho, como es sabido, desata, primero logra su objetivo, porque Moreno y todos los compañeros fueron liberados, pero luego se produce una cruenta represión que termina con la vida de Otto Morales primero, y luego la vida del propio Amin Abel, y también la de Maximiliano Gómez, quien fue alcanzado en Bruselas. De modo que este capítulo de su vida política, su militancia revolucionaria, está lleno de
de experiencias combativas, de aportes, de búsqueda de respuesta a las exigencias del partido en que militó primero el 14 de junio y luego del Movimiento Popular Dominicano. Luego destaca otra faceta de la vida de Amin, que es la de intelectual, la de pensador. Y en esta faceta hemos recogido sus aportes, primero en una serie de cartas dirigidas fundamentalmente a su compañera, a Mirna Santos, una serie de cartas que vale la pena leer por su altísimo contenido humano, su clara vocación amorosa hacia su compañera y hacia su pueblo, pero también sus enseñanzas morales que están plasmadas en esas cartas de aquel hombre que en cada línea está diciéndole a su compañera que la lucha revolucionaria vale la pena, aun cuando implica sacrificios humanos, aun cuando hay que desprenderse de lo material. Esas luchas tendrán como resultado la felicidad de todos los seres humanos. Y en esas cartas hay muchas enseñanzas valiosas que es conveniente refrescar y de algún modo difundir. Está también, logramos rescatar dos cuentos escritos por Amin, dos cuentos, uno de ellos dedicado precisamente a la actitud represiva del régimen balaguerista. La pistola es un cuento que lo pueden ver en el propio libro que anda por acá, Amin a ver un gigante dormido. Destaca también algunos ensayos, entre ellos uno que hemos denominado El Miedo, un escrito de Amin en la cárcel cuando cayó preso en Arenoso, en la que explica el miedo en el que se encontraba el revolucionario en manos del enemigo, pero también el miedo más grande que tiene el opresor, el miedo a la revolución. Otros trabajos desde la cárcel se pudieron rescatar, escritos sobre la revolución, algunos periódicos hechos a mano. Amin en la cárcel producía un periódico hecho, que lo hacía a mano, lo hacía él. Y en el libro también rescatamos algunos de esos periódicos, porque además de un militante era un propagandista y un agitador permanente, un hombre que vencía las dificultades y no tenían imprenta en la cárcel para hacer el periódico, y él dedicaba horas a hacer un periodiquito. Él mismo hacía un periodiquito, lo repetía 100 veces, ¿verdad? Unas hojitas dobladas con dibujitos y cosas, y hacía su periódico y planteaba las denuncias, y permanentemente estaba denunciando la represión a través de notas de prensa que también buscaban la manera de sacar dentro de la comida o cualquier mecanismo, hacían llegar denuncias sobre la situación del país. Pero además, en la cárcel también se dedicó a organizar la conspiración contra Balaguer, y llegó incluso a tener adeptos dentro de los propios agentes represivos. Desde la cárcel creó los comandos antibalagueristas, que estuvo trabajando en una conspiración para que a la hora que se produjera el golpe de Estado contra Balaguer, aquella propuesta de golpe de Estado revolucionario, también en la cárcel se iba a producir una insurrección. Estuvo trabajando eso y fue sumamente efectivo
en aquel esfuerzo. A mí también produjo una reflexión que no logramos rescatar sobre el vudú y la tradición mágico-religiosa del pueblo dominicano. A partir de su experiencia en la zona de San Juan de la Maguana, hizo una investigación. Nosotros conseguimos muchos testimonios sobre esto, pero no logramos encontrar el documento que había escrito. De igual forma, produjo un documento valiosísimo, una crítica a la táctica Guido Gil que había adoptado el MPD, que proponía lo mejor al campo. A mí decía que lo mejor al campo se había convertido en lo mejor a la cordillera central, y que en vez de que el militante entrara en contacto con la gente, lo que había hecho era esconderse y alejarse del pueblo, y que de lo que se trataba era de poner en marcha una táctica en que el militante revolucionario estuviera en contacto con la gente, porque solo en medio de la gente el militante revolucionario está como el pez en el agua. Ese documento, que lo tuvimos en nuestras manos, se extravió, y finalmente en el libro solo tenemos una síntesis que era parte del documento, pero el grueso de ese documento no se pudo rescatar. Lo presté con el compromiso de devolverlo y nunca volvió a mis manos, ¿no? Luego está su trabajo publicado, aunque inconcluso, pero sí más conocido, América Latina busca su camino, en la que hace un balance histórico de las luchas de América, incluso de la desgracia de los padres y los libertadores de América, que habían terminado su vida vilipendiados, maltratados, olvidados o incluso exiliados de su propia tierra, como el caso de Duarte. Hablaba del propio Simón Bolívar y de otros patriotas de América, y evaluaba también la realidad de América de la época, es decir, el auge de las luchas revolucionarias, y proponía un curso revolucionario, cambio democrático como transición hacia una gran revolución continental. Ese es un documento que vale la pena leer. Hay algunas ediciones en República Dominicana de este proyecto de libro inconcluso, América Latina busca su camino. En fin, de Amin pudiéramos hablar muchísimas cosas más, pero no seríamos consecuentes si hablando de Amin no evaluamos, aunque sea someramente, la realidad político, social, económica y moral de la República Dominicana de hoy. Porque un ser humano como él, seguro que viviendo en la época en que nos ha tocado vivir a nosotros, estaría pensando respuestas, estaría articulando acciones para el cambio, para insurgir, es decir, para protestar, para movilizar, para organizar al pueblo y construir una opción alternativa. Y entonces, y con estas ideas concluyo esta conversación, valdría la pena tener muy claro que todas aquellas luchas, como luchas del siglo XIX y todas las luchas del siglo XX, incluso las de este siglo, que ha librado el pueblo nuestro en aras de una patria mejor, nos empujan y nos obligan a dar continuidad, incluso a acrecentar el compromiso, a ser mucho más consecuentes con las ideas y la militancia que profesamos. Porque nuestro país ha ido de mal en peor
hemos ganado cierta libertad de expresión, pero los grandes medios para expresarnos son de dos o tres familias acaudaladas, que son al mismo tiempo las dueñas de toda la riqueza del país. Y entonces la libertad de expresión nuestra llega hasta donde pongamos en discusión la legitimidad de esa acumulación brutal de la riqueza en pocas manos que se ha producido en nuestro país. Cuando nos ponemos a criticar aquello, inmediatamente se nos cierran los medios para que esa libertad de expresión se exprese. Y nuestra sociedad ha devenido en una sociedad de una inmensa masa de empobrecidos y empobrecidas, muchos de los cuales han tenido que salir del territorio a buscar mejor vida porque no ha habido oportunidad en nuestra patria para que la gente pueda realizar sus sueños. En nuestro país la riqueza está concentrada. 23 familias controlan todos los grandes negocios y tienen el control de 80 de cada 100 pesos que se producen en nuestro país. 23 familias que se asocian entre sí, que se han casado entre sí y que se comportan como un oligopolio, que protegen sus intereses unos a otros y que periodo político tras periodo político contratan una burocracia política que se coloca a su servicio para defender sus intereses. Es el caso de la realidad política que vivimos hoy. Una élite político partidista, me refiero a la que encarna Leonel Fernández, el actual presidente Danilo Medina y alrededor de 8 o 9 dirigentes más, que habiendo llegado al poder en la pobreza, hoy son acaudalados millonarios que compiten en riqueza incluso con muchos de los miembros de esa oligarquía familiar. Hay dirigentes políticos de estos que tienen miles de millones de pesos y de dólares ya saqueados al erario público. Y como contraparte un pueblo que cada día se debate en un drama de reclamo, de atención, de servicios básicos que no están satisfechos, de falta de agua potable, porque incluso el agua que nos servían a través del acueducto, la que crecimos bebiéndonos nosotros, de la llave, porque era agua potable, incluso el agua potable la convirtieron en un negocio para esos mismos grupos de acaudalados, y ya nadie puede tomar agua de la llave, o sea, hay que comprársela a estos negocios. No tenemos luz. 50 años en ese drama en el que un pequeño grupo de avivatos se lucra de la oscuridad. Es un negocio. Los apagones son un negocio en República Dominicana. No solo porque hay un pequeño grupo que cobra cuantiosos recursos, se habla de 1.200 millones de dólares cada año, solo en subsidio a la electricidad, que van a parar a los bolsillos de 2 o 3 miembros de esas 23 familias, sino porque además 125 grandes empresarios reciben energía permanentemente a 7 centavos de dólares, mientras a todo el resto de la población nos lo cobran a 23 centavos de dólar el kilovatio. Es decir, que para que 125 grandes empresarios sigan ganando cuantiosa fortuna,
Todos los demás recibimos apagones y tenemos que pagar carísimo el servicio energético. Y ni hablar del combustible. Estamos pagando el combustible más caro del mundo. Y no es una exageración. Un galón de gasolina en nuestro país cuesta más de $6. Compárenlo con lo que pagan aquí en los Estados Unidos. El imperio. Allá pagamos $6 y pico por un galón de gasolina. Y eso es solo para mantener los subsidios de decenas de millones de galones de combustible a los grandes empresarios, a quienes el Estado le otorga esos privilegios. Y que tenemos que pagarlo todos los demás. Y los escándalos de corrupción en la República Dominicana no cesan. 4 o 5 gánsteres que están en todos los gobiernos, que financian campañas y que luego se alzan con los grandes negocios. Negocios de importaciones, los negocios de la construcción, el negocio más rentable en la República Dominicana, el de las construcciones. Si no, pregúntense lo que está pasando con Félix Bautista. Félix Bautista, Félix el Gato, como le ha bautizado el pueblo, que vivía en un patio en la Avenida Independencia, en la capital, y que cuando mejor se vio, tenía un pequeño negocito en Herrera de vender piezas usadas de motores, un negocito de mala muerte. Y hoy Félix Bautista es un acaudalado, ¿verdad? Un príncipe de la República Dominicana. El último escándalo más reciente es el de un dirigente del PLD, el ingeniero Sanz, que sale denunciando que a él le habían dado una obrita de construir un puente en Bonao, un puentecito de 47 millones, ¿verdad? Y que él, tomando dinero prestado entre amigos y la banca, había desarrollado casi a un 75% de esta obra. Vaya usted a saber, de repente esa obra se la asignan al Grupo Estrella, y una obra que costaba 47 millones al Grupo Estrella se la asignan por 258 millones, ¿verdad? Oiga, un dirigente del PLD, el ingeniero Sanz, lo pueden buscar en la prensa dominicana denunciando esto. Una obra de 47 millones llevada a 258 millones para entregársela ¿a quién? Al grupo, a uno de los grupos más poderosos de la República Dominicana. ¿Socio de quién? De Leonel Fernández. Así están metidos estos grupos en todos los negocios. Recibimos esta semana a un amigo haitiano en Dominicana. Nos explicaba quiénes son los inversionistas en construcción en Haití. Vaya usted a saber la sorpresa. Dicen, no, ahí están los franceses, están los norteamericanos, los canadienses y los dominicanos. Y cuando le pregunto, ¿quiénes son las empresas? Obviamente el Grupo Estrella y Félix Bautista. Cuantiosas obras multimillonarias también en Haití. Pero cuando usted investiga, resulta que financiaron la campaña de Martelly, ¿verdad? Y la devuelta de ese favor es precisamente otorgarle todas aquellas obras sobrevaluadas también, como han hecho en la República Dominicana. Mientras el pueblo haitiano sigue en la miseria y viviendo en chozas, estos grupos están haciendo grandes bulevares y grandes obras, con el dinero incluso aportado por el pueblo americano y por pueblos de otras latitudes, que termina en los bolsillos de mafias internacionales y de la mafia criolla dominicana, que hoy está incluso en los escándalos en el Perú. En Perú también ha sido denunciado Félix Bautista, financiando campañas en Perú, ¿verdad? Buscando también negocios. Entonces, esa realidad
tan cruenta, tan dolorosa, es la que tiene que llevarnos a un sacudión de las conciencias y tiene que llevarnos a una decisión de cambio. Y por eso el Frente Amplio ha estado proponiendo, qué bueno que están aquí los compañeros de Alianza País, y qué bueno que está aquí la Patria presente en el Instituto Duartiano y otras organizaciones y otros militantes acá. Estamos proponiendo, y no nos cansaremos de clamar por una gran unidad opositora, porque ninguna cosa es posible en República Dominicana si no es saliendo, desalojando a este grupo del poder. No puede mejorar la democracia, no van a mejorar los servicios, no va a mejorar la seguridad ciudadana, no va a mejorar la educación si no es precisamente desalojando a este grupo y planteándonos un gobierno compartido, un gobierno con un programa mínimo que se proponga una democracia protagónica, que resuelva los servicios fundamentales del pueblo dominicano, que garantice el acceso a los bienes y servicios, que enfrente decididamente la corrupción y sobre todo una democracia que nos permita reencontrarnos con los sueños en los que se originó la patria, los de Duarte, y que nos permita rescatar también el legado de hombres como Amin Abel, como las hermanas Mirabal y como toda la gente que ha luchado en nuestra patria. Muchas gracias. Amén vive. Amén vive. Y su sangre va a escalar, rodaba premiando el alma, era su sentir, su aliento, su actitud frente a la palabra. Compañero Fidel Santana, presidente del Frente Amplio. Compañera Mónica Zapata, coordinadora del Frente Amplio en los Estados Unidos y Canadá. Compañeros y compañeras Frente Amplistas, compañeros y compañeras del movimiento Pro Construcción del Partido Socialista, compañeros y compañeras del Partido Bochista, compañeros y compañeras del MPD, compañeras delegaciones que en esta noche nos acompañan de Alianza País, presidida por el señor Roberto Mercedes, secretario ejecutivo de Alianza País en New York y New Jersey. Distinguido Ildefonso Lagares, vicepresidente del Instituto Duartiano en los Estados Unidos. Distinguidas personalidades que nos honran con su presencia, damas y caballeros. El Frente Amplio es un partido político que abraza los principios ideales de soberanía, democracia e independencia. Por tal razón, el Frente Amplio entiende que es un deber de todos y todas los Frente Amplistas recordar y promover las ideas y acciones de todos y todas nuestros patriotas, mártires, héroes y heroínas que han luchado hasta con sus vidas
para que la República Dominicana llegase a ser un mejor país. En ese sentido, el Comité de Queens, que se honra con llevar el nombre de Amin Abel Hasbún, junto con todos y todas los compañeros frente amplistas, queremos esta noche darle un tributo de recordación a la figura del que fuera un ejemplar y extraordinario líder revolucionario, el compañero Amin Abel Hasbún. En el 43 aniversario de la vil y cobarde asesinato cometido por policías criminales al servicio del entonces presidente de la República Dominicana, doctor Joaquín Balaguer. Para recordar a ese gran líder revolucionario, el compañero Fidel Santana, presidente del Frente Amplio, gran conocedor de la vida y obra de Amin Abel, nos ofrecerá una magistral conferencia. Ahora queremos presentar ante su consideración de todos y todas ustedes las actuaciones de los compañeros Roberto López y Neri Olivares. Dagoberto López y Neris Olivares, que de seguro nos deleitarán con su arte. Compañero Dagoberto. Identificar.